Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que tiene que ver con una nueva estructura. En este caso vamos entonces a hablar de las estructuras de repetición. Bueno, la idea entonces de la estructura de repetición, como su nombre lo indica, es poder realizar varias veces un grupo conjunto o bloque de instrucciones o de acciones que yo necesite repetir eh, según pues la necesidad, y que esta repetición me ayude a minimizar ciertas actividades o pasos donde yo pueda generar esa información y que pueda obtener resultados pues de esas repeticiones. Por ejemplo, si yo le digo a usted que me registre 50 números, yo podría tener 50 solicitudes de ingreso de datos. Entonces, por ejemplo, escriba, ingrese un número, lea N1. Después escriba otro número, ingrese N2 y así hasta tener 50 variables y poder realizar la información con esos 50 datos. Pero pues eso sería una gran cantidad de instrucciones y yo podría realizar esa instrucción de una forma mucho más dinámica y rápida por medio de una estructura. Y esa estructura pues sería una estructura de repetición. Esas estructuras de repetición pues también tienen que ver con ciertas expresiones donde va a tener una información que me permite continuar con la repetición. Si esta instrucción tiene alguna respuesta falsa, entonces pues la instrucción debe parar. Claro, la idea es poder yo en algún momento detener este proceso, si no pues se convertiría en algo infinito y en ese sentido pues generaría pues errores de salidas porque pues se queda allí siempre haciendo la instrucción y finalmente pues no voy a obtener los resultados esperados. ¿Dónde se puede aplicar muchas veces este tipo de estructura? Cuando yo necesito ingresar o registrar muchos datos. Entonces, un ejemplo puede ser, voy a registrar los estudiantes. Entonces, tengo una cantidad determinada de información y comienzo entonces a registrarla por medio de una de estas estructuras. Y a medida que voy necesitando la información, pues simplemente le voy diciendo que voy a registrar otro y voy continuando con el proceso. También depende de si tengo un número determinado de datos o si de pronto pues simplemente tengo una información y necesito determinar pues otra manera de parar. Un ejemplo es, tengo 40 estudiantes, listo, entonces voy a registrar 40 veces X información, listo, se hace. Pero otro ejemplo es, si yo voy a un supermercado, el cliente llega con una cantidad X de productos. ¿Cuántos? No sé, yo no puedo decirle, solo voy a registrar 5, solo voy a registrar 10, porque él llega con una cantidad y se comienzan a registrar. Pero entonces un cliente llega con 5, otro llega con 2, otro llega con 20. Entonces ya me toca determinar en el sistema en qué momento ya se para poder continuar pues con el proceso, en este caso pues de la venta de los productos. Bueno, entonces de esa manera yo tengo que ver cuándo se aplica cierta estructura o de qué manera pues la voy a aplicar. Entonces esa estructura también
es necesaria cuando voy a buscar dentro de un gran grupo de información un dato. Entonces ahí también puedo hacer esa repetición para poder ir buscando hasta que encuentre pues la información que yo requiero. Y en algunos casos hay fórmulas científicas donde los cálculos se deben hacer constantemente para determinar ciertas aproximaciones. Entonces, a veces hay ciertas cosas a nivel científico, fórmulas y algunos resultados que necesitan una proximidad demasiado exacta. Entonces puede ser, por ejemplo, 25.03 hasta llegar, pues no sé, hasta la más mínima expresión. Y eso depende pues de la necesidad en cada uno de los casos. Dentro de las estructuras, uno de los mecanismos que podemos usar es el para-haga. Esta es una de las estructuras con las cuales utilizamos esas repeticiones. Esas repeticiones tienen mucho que ver en este caso cuando yo tengo un número determinado de veces por las cuales voy a realizar cualquier instrucción. Entonces, en este caso, según la forma en que se escribe la estructura, siempre se inicia pues con para, entre paréntesis, hay una variable de control que es la que me da un inicio. Normalmente yo arranco en 0 o en 1, porque él a medida que va avanzando, en este caso puede ser un incremento, entonces yo genero aquí una condición. Esta condición me va a decir hasta qué momento llego o en qué momento se hace la parada. Entonces, cuando yo voy realizando cada una de estas acciones, órdenes o instrucciones, entonces él va pasando de un número a otro, o sea, él va cambiando hasta que esta condición de alguna forma u otra se vuelve falsa y entonces él ya para de hacer lo que está aquí. Entonces siempre la estructura inicia con el para, una información que me determina las veces que voy a hacer esas instrucciones y un fin para. Entonces, ahorita miramos un ejemplo. Esta estructura como tal se utiliza, como les digo, cuando yo tengo de alguna forma u otra conocimiento de cuántas veces voy a realizar estas acciones. Entonces yo siempre tengo un valor inicial y en este caso un valor final, pero ayudado con una orden donde incrementa o decrementa la información para poder llegar hasta ese valor final. Si no, nunca va a parar, se me convierte pues en un bucle infinito. Entonces hay que mirar que esa condición se siga cumpliendo para que siga realizando las acciones. De lo contrario, cuando esto ya no se cumpla, pues entonces él ha de terminar. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso, se van a sumar una cantidad n de números. Estos números pues van a ser ingresados por el usuario. Entonces miren que el enunciado simplemente dice sumar n números ingresados. No está pidiendo nada más, no está solicitando algo diferente, simplemente se le está diciendo que se necesita sumar una cantidad de números donde el usuario va a decir cuántos números desea sumar. ¿Sí? Simplemente. Entonces no nos olvidemos que siempre va inicio, fin. Son las palabras que no podemos olvidarnos. La declaración de las variables. Ojo que aquí no dice qué tipo de número es. Si son reales, si son enteros, simplemente
sumar n números, o sea que aquí estos podrían ser reales. Se declaran unas variables. Aquí en este caso la variable sum es de tipo entero y se está inicializando en 0. Yo puedo inicializarla cuando la estoy declarando, como se está haciendo aquí, o puedo coger la variable que yo necesite e inicializarla después de declararla. La idea es que si yo inicializo una información, sea cual sea, debo hacerlo durante la creación de la misma o después. No podría hacerlo antes. Yo primero declaro o creo las variables y después las utilizo. Ese también lo inicializo en 0. Ahora le digo, escriba, ingrese la cantidad de números a sumar. Entonces ya saben que esto es un mensaje, ingrese la cantidad de números a sumar. Lea n, que es esta variable que ya está acá creada. Entonces, ojo, le digo, para i, que es esta, para i desde 1, ¿ya? Mientras i sea menor o igual a n. Entonces, esta es la condición. Entonces, mientras esa condición sea verdadera, quiere decir que cuando ya llegue a una determinada información, pues él ya debe parar. Si esta condición queda mal definida, queda mal redactada o no tiene lógica, pues entonces se puede crear el ciclo infinito. Y este es el incremento. Ahí asígnele i más 1. ¿Qué quiere decir? Que él arranca en 1, mira la condición, de acuerdo a la condición, entonces hace el proceso y después se incrementa en 1. Entonces ya después i vale 2 y después i vale 3 y así. De acuerdo pues hasta donde yo le haya dicho que debe llegar. Si por ejemplo yo le dije que n era 5, entonces cuando i sea menor o igual a n, o sea que digamos que i vale 5, es menor o igual a 5, que es lo que vale n, sí, entonces viene y hace nuevamente el proceso. Se incrementa en 1, ahorita i vale 6. I es menor o igual a n, no, ya esto no se cumple. Entonces él ya terminaría y saldría del ciclo, ¿ya? En este caso simplemente él viene, ingresa el número y lo va sumando, ¿ya? Desde 1 hasta la n que se le haya dado, de acuerdo a la cantidad de números que quiera sumar el usuario. Finalmente, entonces, cuando ya sale del ciclo o de la estructura, pues entonces le dice escriba, o escribir suma, esto es un mensaje, y aquí imprime la variable. ¿Cuál es el error que hay en este mensaje? ¿Quién lo recuerda? El punto y coma. El punto y coma todavía no es obligatorio en este caso para el caso del pseudocódigo. El error es otro. Porque la palabra creer. ¿Cómo? La palabra suma. En este caso hay un errorcito que hace parte del mensaje. ¿Cuál es? Que puede ser que está fuera de todo, porque ya dice fin y ahí se debería acabar. Escribir Bueno, está fuera. en este caso el error son las comillas. Recordemos que son comillas dobles. Recordemos que son comillas dobles las que me representan que se va a generar o se va a colocar un mensaje. Ojo, esto está adentro, o sea, inicio, fin. Inicio, fin, ahí está. Eso lo sí, Jonier, yo lo vi, Jonier, tranquilo que yo vi que usted dijo que las comillas. Tranquilo que yo lo vi. Entonces, lo que decía el compañero, esto debe ir en comilla doble.
porque es un mensaje, ¿ya? Esta coma me separa la variable, entonces yo imprimo el mensaje, coma, el valor que obtenga la variable. Entonces, esto todavía hace parte de la estructura del pseudocódigo porque está dentro de inicio-fin, no se ha salido todavía, ¿ya? Y lo único es que esta estructura sí ya terminó. Aquí inicia el para y aquí finaliza el para. Entonces, cuando yo ya finalizo de repetir varias veces la información, entonces ya puedo decir o imprimir o escribir cuál es el resultado. Entonces no nos olvidemos que escriba o escribir no es tanto problema, lea o leer no es tanto inconveniente. ¿Qué le pasó? Oiga. Bueno. Y el error simplemente es las comillas dobles, que son las que faltarían ahí. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo simplemente estaría imprimiendo o escribiendo los números del 1 al 100. No estaría haciendo nada más. Ustedes miren que solamente tengo una variable de tipo entero que es contador. Y para contador desde 1, mientras contador sea menor o igual a 100. Entonces, cuando llegue a 101, pues ya el para. Y aquí todo lo que haría sería imprimir la variable. ¿Por qué no lleva comillas? Porque está imprimiendo el valor que tenga la variable. Entonces, la diferencia en el ejemplo anterior es la suma, que es la que está guardando como tal el proceso. Esto se llama un acumulador. Él acumula los datos que yo voy ingresando o que el usuario va ingresando. Entonces él acumula esos datos. Acá simplemente va imprimiendo los números consecutivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso es un contador. Entonces, en algunos casos yo necesito acumuladores y en otros casos pues voy a necesitar posiblemente contadores de acuerdo pues a esa necesidad. Esa es la estructura para haga. Entonces, para un número inicial o para una condición inicial hasta una condición final, incremente ese dato para poder alcanzar esa condición final, haga. Entonces, aquí comienza a hacer todas las actividades o acciones que se indiquen dentro de la estructura. Todo lo que esté aquí entre este para y este fin para es lo que va a hacer. Si hay una, si hay dos, si hay 20 instrucciones, entonces ya depende de la necesidad o de lo que usted esté resolviendo. Entonces hay que tener pues esa claridad con respecto a lo que posiblemente se va a hacer. ¿Preguntas hasta allí? ¿Cómo? No lo entendí. No lo escuché bien. ¿Continuamos? Bueno, de todas formas, pues igual, pues como les digo, hay que seguir. Bueno, ahorita antes miramos más ejemplos, a ver si podemos entender un poco más lo que se está mostrando. Profe. Cuénteme. Sí, como usted dijo que lo de abajo donde están las comillas que no van, ¿eso no se arregla? ¿Aquí? Sí, Claro, profe. aquí lo que hay que hacer pues es corregir simplemente que esta no es comilla sencilla y no comilla doble.
pero es tener en cuenta que para los mensajes se utiliza comilla doble. ¿Ya? Entonces, estos detalles hay que tenerlos presentes, porque como les digo, en algún momento ustedes pueden encontrar ejemplos o información que aparece de esta manera y a veces uno no sabe por qué falla o qué es lo que está pasando con respecto pues a la solución, y son errores mínimos, ¿ya? Lo que decía ahorita, digamos, el compañero, en el caso del lenguaje se puede necesitar punto y coma, pero eso uno se da cuenta cuando ya está en el lenguaje. En el pseudocódigo pues todavía no es tan obligatorio ese tipo de información aquí. Entonces vamos a continuar y entonces de pronto miramos más ejemplos a ver si vamos solventando ciertas dudas. Bueno, en el caso de la otra estructura, que es la mientras haga, la estructura mientras tiene una condición. Entonces, mientras esta condición sea verdadera, haga entonces las acciones o sentencias que estén aquí. Entonces, si la condición tiene o cumple lo que se espera, entonces va a realizar todas estas acciones. Entonces hay que tener en cuenta que la condición es la que debe controlar las veces por las cuales vaya a realizar estas acciones. En el caso del mientras, si la condición es falsa a la primera, pues no hace nada. Simplemente esto no lo hace, porque la condición ya no se cumpliría y sale automáticamente. Si la condición es verdadera, pues entonces sí viene y realiza lo que está acá adentro. Entonces, esta condición es la que me controla, la que me determina si entro a realizar las acciones y si vuelvo y las repito de acuerdo a que la condición continúe siendo verdadera o no. Entonces, si continúa siendo verdadera, pues vuelvo y realizo pues esas acciones o sentencias. Pero entonces hay que tener pues cuidado con lo que está haciendo cada vez que tenga la condición ahí presente. Bueno, oiga, peleas conyugales aquí, oiga, qué cosa. Bueno, continuamos. Entonces, el ejemplo que ya habíamos mirado con el contador. Entonces, miren que en este caso, pues inicializo el contador para poder determinar que la condición sea válida o no. Entonces, mientras contador sea menor o igual a 100, se escriba contador y aquí voy aumentando, incrementando o modificando la variable contador para poder llegar hasta que la condición ya no se cumpla. Si yo no coloco esta orden, esta sentencia, esta acción, pues la variable nunca va a cambiar y se va a quedar aquí en un ciclo infinito. Entonces hay que tener cuidado con la condición y de qué manera la condición es manejada para poder yo determinar cuándo esto se vuelve falso. Entonces, profe, está queriendo decir ahí que el número tiene que sumar más de 100 para que ya sea falso para poder continuar. Correcto. Él tiene que llegar hasta más de 100 porque la condición dice contador menor o igual a 100. Mientras esto sea verdadero, él va a continuar haciendo estas acciones. Cuando ya llegue a mayor a 100, ya, entonces automáticamente ya él debe parar. Entonces, esa es la idea. Si yo tengo esta condición, debo tener acciones que me permitan que esta condición en algún momento se vuelva falsa. Si no, se me va a quedar ahí en un ciclo infinito. En ese sentido es lo que está haciendo o va manejando este tipo de estructura. Muy bien. O sea, profe,
En traducción, al inicio tiene que quedar bueno para que al final salga falso, ¿no? Para poderlo terminar. Pues inicialmente no es obligatorio que esto sea verdadero. Puede ser que de entrada sea falso. Por ejemplo, usted le dice que a contador le asigna 101, pues inmediatamente esto se vuelve falso. Ya, entonces ya no haría nada. Pero lo sería fin. Exacto, sería fin, correcto. Pero lo mínimo es que uno espera que esto sea verdadero de alguna manera para que se pueda hacer lo que está aquí de acuerdo a la necesidad. Entonces ella realiza el proceso y para, pues, de acuerdo a cómo yo determino qué acción me va a poder generar esa parada. Si no, pues, como le decía, se queda en un ciclo infinito. Entonces hay que tener atención y cuidado para poder generar esos resultados. Muy bien. Y lo mismo, pues, acá con el sumador que teníamos anteriormente. Entonces, contador lo inicializo y suma también tiene un número inicial. Y en este caso simplemente estoy sumando los números del 1 al 5, porque ni siquiera estoy pidiendo ingrese un número ni nada. Entonces miren que aquí yo también puedo decirle hasta dónde necesito que él llegue, y en este caso pues simplemente lo que estoy es acumulando el dato de sumador que arranca pues en 1, finaliza en 5, cuando ya es 6, esto ya es falso. Y entonces él ya termina y pues me imprime el resultado, que en este caso pues simplemente es la suma de los números del 1 al 5, no está haciendo nada más del otro mundo. Y la siguiente estructura es la haga mientras. Ahorita miramos unos ejemplos que tengo ahí un poco más extensos. Miraremos que puedo mezclar todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Entonces hay que tener atención y cuidado con todo lo que ya se va avanzando, porque cada vez pues va a tener más información. Entonces, inicialmente teníamos el mientras haga, que si la condición era falsa de entrada, pues listo, esto no se hacía. En el siguiente caso es el haga mientras. En el haga mientras, él hace por lo menos una vez las sentencias o las acciones, y al final es que mira si la condición se cumple para volverlas a repetir. O sea que él viene, hace, sin importar la condición, y cuando ya termina de hacer todas las acciones, ahora sí, revisa si la condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, pues vuelve y repite. Si es falsa, simplemente se sale. Entonces aquí, en el otro caso era mientras, o sea que miraba la condición primero. Aquí no, aquí la condición la mira al final. Y después de mirar la condición, entonces ahora sí define si vuelve y hace o repite esas acciones o no. Entonces pues tienes esas diferencias en el caso del mientras haga y el haga mientras. Entonces miremos este ejemplo. Tenemos unas variables, contador, positivos, que lo arranco en 0, y la variable número, todas de tipo entero. Y aquí combino el para con un sí. Entonces le digo, para contador desde 1, mientras contador sea menor o igual a 10, entonces ingrese un número. Entonces el usuario va a ingresar 10 números, porque va del 1 al 10. Entonces él va a ingresar 10 números. ¿Qué es lo que mira el sistema? Mira si el número ingresado es positivo, o sea, si número es mayor a 0. Si es 0 o un número negativo, pues simplemente no lo tiene en cuenta.
O sea que yo había podido tener si número mayor a 0, entonces positivos. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está contando los positivos que ha ingresado. Y yo había podido colocar un si no, después de este fin sí, si no, entonces colocarle negativo. Entonces contar los positivos y contar los negativos, ¿ya? Entonces eso es lo que está haciendo aquí, simplemente es contando los números positivos de acuerdo a la cantidad de números que ingrese el usuario. Entonces al final, ¿qué le dice? Has introducido, entonces le muestra los que están aquí, los que contó, tantos números mayores de 0 o tantos números positivos. Eso es lo que está haciendo aquí. Entonces miren que en este ejemplo tan sencillo, yo ya estoy combinando dos estructuras. Una estructura de repetición y una estructura de decisión simple. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno. Profe, una duda. Cuénteme. Si nosotros tenemos muchos de esos de repetición, pero los datos son muy similares, no crearía algún conflicto o algo. Lo que pasa es que usted puede tener todas las estructuras que necesite, pero hay que determinar también todas las variables que va a utilizar. Como usted dice, si yo tengo unas variables que me generan un resultado, no es conveniente utilizar las mismas variables para obtener otro resultado, porque entonces posiblemente los datos que tenía anteriormente, si los necesito, pues los pierdo. Entonces yo debo generar o determinar qué información es la que necesito y cómo la voy a utilizar. En este ejemplito, como les decía, yo puedo tener la variable positivos, que es la que me cuenta los positivos, y podría tener la variable negativos, que me contaría pues cuántos negativos ingresaron. También yo podría determinar no que sean solo 10 números, sino que el usuario indique cuántos números quiere ingresar, ya como habíamos visto en otro, como habíamos mostrado en otro ejemplo. Entonces, eso depende de la necesidad y normalmente la necesidad la determina el enunciado. El enunciado dice, genere o realice una solución para ta. Entonces, ahí hay unos datos o una información que usted debe comprender, que debe analizar y de alguna forma u otra, entonces, darle una respuesta a esa problemática que le está mostrando, pues, el enunciado. Entonces, por eso les digo que el enunciado es vital, deben entenderlo, deben leerlo bien y poder generar cualquier tipo de resultado. ¿Listo? Entonces, miremos acá otro ejemplo. Profe, gracias. No hay de qué. Miren, aquí de pronto lo único es que no está el enunciado, pero entonces miren este ejemplo que es mucho más extenso y combina todo lo que hemos hablado hasta el momento, imagínense. Y es un ejemplo sencillo. ¿Qué hace este ejemplo? Este ejemplo lo que hace es una suma de números, una suma de pares, una suma de impares y una suma de primos. Sí, es sencillo, es un ejemplo sencillo, sí señor. Entonces miren, el enunciado podría decir sume cualquier cantidad de números pares, cualquier cantidad de números impares o de primos ingresados por el usuario, por ejemplo, algo así. Entonces miren, en este caso,
cómo está funcionando la posible solución que se le está generando para poder realizar pues este tipo de tarea. Entonces, miren, vamos a generar unas variables. Hoy les he dicho que tienen que tener cuidado con todo lo que usted crea necesario para poder dar esa solución, la cual se supone pues que es la adecuada para su necesidad. Entonces, es que voy a sumar primo, entonces pues yo creo una variable, yo la pude haberla llamado suma primo, y le puse ese primo, suma pares y suma impares, ¿ya? Entonces, estas son las que me van a guardar la suma de cada uno de estos tipos de números, ¿ya? Aquí voy a tener un contador de primos, un contador de pares y un contador de impares. Esto es para determinar también la cantidad de números que se van ingresando. La variable número, que es el dato que se registra. Una variable de cantidad para poder determinar hasta dónde se puede llegar. Y normalmente en las estructuras de repetición, usted va a ver muchos ejemplos donde utilizan variables de control como X, Y, Z, o utiliza I, J, K. Ya son como las que más se utilizan, por decirlo de alguna manera. Y la variable opción 1 y opción 2. Esta variable de opción es porque tenemos un menú y podemos determinar qué opción necesito y de qué manera puedo repetir la estructura. Entonces no se olviden inicio y por acá está el fin. Entonces miren que aquí mezclamos todo lo que hemos hablado. Entonces primero haga. Entonces esta es la estructura haga mientras. ¿Ya? Haga mientras. Entonces haga, escriba. Entonces estos son mensajes. Suma de números, tipos de números que sumarán. Entonces miren que esto es un menú. ¿Ya? 1 pares, 2 impares, 3 primo. Entonces miren que esto es un menú. Escoja su opción. Entonces aquí está la primera. Lea opción 1. Entonces esta es la otra estructura. Según sea, opción 1, haga. Entonces el caso 1 es suma de pares. Eso es el caso 1. Entonces, cantidad de números a evaluar. Lea cantidad. Aquí está la variable can. Entonces, para x desde 1, mientras x sea menor o igual a can, entonces haga, ingrese un número. Entonces, recordemos que había una función de residuo donde yo les decía que esto es lo que sobra de la división. Entonces, si el número dividido 2, el residuo es 0, pues es un número par. Recordemos que todo número dividido entre 2, si lo que sobra o el residuo es 0, es porque es par. Entonces, si esto es verdadero, entonces estoy sumando los pares. ¿Ya? Y aquí estoy contando el par que acabé de ingresar. Entonces, evalúa la cantidad de números que le haya dicho. Y finalmente entonces le digo, ingresó tantos números, de los cuales tantos eran pares. Y el resultado de la suma es tal, es la variable separa.
Y aquí va a cortar, porque cuando ella ingresa al caso 1, debo cortar para que no se me salte al caso 2. Entonces, este solamente es para sumar los pares. El caso 1. ¿Qué hace el caso 2? Suma los impares. Entonces, si para el caso 1 el residuo era 0 cuando era par, aquí el residuo es 1 para decir que es un impar. Y es lo mismo. Si comparo el caso 1 con el caso 2, miren que es lo mismo, simplemente cambia aquí, en la condición. Esta condición me define pares y esta condición me define impares. Simplemente el resto es lo mismo. Y el caso 3, que son los primos, ese ya sí es otro cuento. Entonces miren que para el caso 3, que hay que determinar si un número es primo o no primero. Entonces tengo que evaluarlo. Esta es la funcioncita para definir si un número es primo o no. Entonces, si es primo, o sea que es divisible por 1 y por él mismo, entonces lo sumo como primo, lo cuento y finalmente pues saco ese resultado. Finalmente el último caso por defecto, y ahí ya cierra la estructura según sea. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Desea volver a probar otra operación? 1 sí, 2 no, lea opción 2. Mientras opción 2 sea igual a 1, o sea que si esto es verdadero, vuelve otra vez para acá arriba. Y se hace esto. Mírenlo y pregunten. El archivo yo los mandé, ahí tendrían ustedes que están mirando su archivo más que mirando acá la pantalla. Pregúntenme. Profe, no entender, pero ¿qué significa Kant? Es la variable de cantidad. Por eso yo les digo que muchas veces es bueno tener cierta información. Esta es la forma en que yo definí la variable. Claro, para mí yo sé qué es, pero llega otro y no sabe qué es. Esta cantidad, CAN, es la cantidad de números que se van a evaluar. O sea que usted le dice al usuario, ¿cuántos números quiere evaluar o quiere sumar o quiere procesar? Entonces, aquí está la variable que es la que me guarda esa cantidad de datos que el usuario generó para poder controlar aquí la estructura de repetición. Eso es sí, profe, porque donde dice entero es primo, tiene mes y no sé qué dice que es impar. Ojo. Eso ahí no lo entiendo. Oído. Yo voy a sumar 3 tipos de números. Voy a sumar pares, voy a sumar impares o voy a sumar primos. El usuario ingresa una cantidad de números, ¿ya? Y cuando él va ingresando el número, se va indicando si ese número para el caso 1 es par o no es par. Si es par, que es esta condición, lo sumo. Si no es par, pues simplemente no lo tengo en cuenta. Entonces, él ingresa, digamos, 10 números, pero de los 10 números solamente hay 3 pares. Entonces, sumaría solamente esos 3. Entonces, aquí le dice, ingresó 10 números, de los cuales 3 eran par, y el resultado de la suma es tal. Eso es lo que está haciendo ahí. Le dice, ingrese cuántos números quiere evaluar. Él comienza a pedir números
evalúa si cada número que ingresa es par o no. Si es par, lo suma y lo cuenta. Y finalmente entonces le saca los resultados. Eso es lo que hace el caso 1. ¿Ya? Que sería similar para el caso 2, simplemente que ya no se evalúa si es par, sino se evalúa si es impar. Entonces, usted copia esto, lo pega acá, pero entonces acá ahora aquí ya no voy a evaluar si es par, sino que debo evaluar si es impar, para poder hacer entonces este proceso. Y para el caso del primo, pues sí es un poco más complejo. El primo debe determinar si el número que ingresó es divisible por 1 y por él mismo. Si es divisible por otro número, ya no es un primo, ¿no? Entonces, aquí él cuenta cuántas veces fue divisible, ¿ya? Si es divisible 2 veces, entonces es primo. Pero si es divisible más de 2 veces, por ejemplo, usted ingresa el número 8. El número 8 es divisible por 1, por 2, por 4, por 8. O sea que es divisible 4 veces. ¿Z es igual a 2? No. Entonces no es primo. Simplemente no lo tiene en cuenta y viene y coge el siguiente número que ingrese el usuario. ¿Ya? Pregúntenme. Pregúntenle, lo escucho. Profe, donde dice número dividido 2 es igual a 0, ¿cómo sería el procedimiento? Porque estoy viendo abajo que dice número dividido 2 es igual a 1. Ajá, este es el residuo. Todo número dividido por 2, si el residuo es 0, es porque es par. Por ejemplo, el 8 dividido 2, 4. 4 por 2, 8. A 8, 0. ¿Cierto? Ese es el residuo. Entonces, en ese caso, si el residuo es 0, pues es un par. ¿Qué pasa con el impar? El impar, el residuo es 1. Entonces, digamos el 9. Entonces, 9 dividido 2. Ya antes 4 por 2, 8. A 9, 1. Sobra 1. Entonces, en ese caso es un impar. Entonces, por eso aquí la condición es la que cambia. Si es un par, el residuo es 0. Si es un impar, el residuo es 1. Esto es Sí, el ahí residuo. ya lo entendí. Ese es el residuo, lo que sobra. Lo que sobra de la división de 2. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo determinar si es par o impar. Por eso en el caso de el primo es un poco más complejo. Miren, si yo ingreso, por ejemplo, el número 7, ¿ya? El número 7, entonces comienzo a evaluarlo. 7 dividido 1 es igual a 0. Listo, sí. Entonces ya voy sumando 1. 7 dividido 2, ¿el residuo es 0? No. Entonces ya no se tiene en cuenta. Y así, 7 dividido 3, el residuo es 0. 7 dividido 4, etcétera. 7 dividido 7, el residuo es 0, sí. Entonces ya tengo otro número divisible. Entonces, Z, ¿cuántas veces pasó por aquí? 2 veces, o sea, el 7 es divisible por 1 y por el mismo. No tiene otro divisor, entonces es un número primo. Lo que no sucedería con, digamos, el 10. Entonces, 10 módulo 1 es igual a 0, sí. 10 módulo 2, o sea que es divisible por 2, el residuo es 0, sí. El 3, pues no. El 4, el 5. 10 módulo 5 es igual a 0, sí, porque es divisible.
Entonces después viene el 6, el 7, el 8, el 9. El 10, módulo 10 es igual a 0. Sí. De Z vale 4. De Z es igual a 2, no. Entonces no es primo. Simplemente no es primo. Miren que estas cositas, estas soluciones, estos pedacitos, usted los encuentra sin problema en internet. Lo único es que usted debe entender qué está pasando ahí, qué se está haciendo. De lo contrario, pues va a tener mucho inconveniente. Entonces, decir que un número es par, decir que un número es impar, o decir que un número es primo, usted encuentra esos ejemplos a la lata en internet. Lo que tiene que es entenderlos y poder adaptarlo a su solución. O sea que si usted entiende lo que está haciendo, coge el pedacito, lo adapta a su solución, ¿ya? Lo adapta a su solución y ya debe poder dar una respuesta a su necesidad. En internet es así, usted encuentra pedazos de código, encuentra pedazos de soluciones, pero debe entender qué le están mostrando, qué le están diciendo para poder adaptarlo a lo que usted necesita. Si no, no le va a funcionar. Profe, aquí un compañero en el chat puso una pregunta. Si Sí. escribimos los números código, automáticamente se registran el resultado en el sistema. Perdón, no le entendí bien. Léalo ahí en el chat. Que ahí está. A ver, veo. Yo lo único que veo es que están quejando que quieran ir a su clase presencial. Uno tiene que escribir los números. Ah, ya. Pues esos son códigos y automáticamente se el resultado. Ya. Bueno, oído. Cuando yo le digo al usuario, ingrese la cantidad de números a evaluar, esto se supone que es lo que ingresa el usuario. ¿Cuántos números quiere? Entonces ingresa 20. Entonces esta es la cantidad que va a evaluar. Ahora, esta cantidad simplemente es porque él va a comenzar a ingresar números al azar. Entonces, dentro de esta estructura, él comienza a pedir un dato. Entonces ingresa un número, 8, ingresa otro número, 25, ingresa otro número, 30, ingresa otro número, 2, así. Él simplemente va pidiendo el dato y este dato, por eso está, lea número, es un dato al azar que el cliente va ingresando o que el usuario va ingresando. Entonces, él ingresa esa información y se evalúa. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la evaluación, claro, de acuerdo también a lo que haya escogido, si es par, si es impar o si es primo, entonces pues hace el proceso determinado. ¿Okay? Diana, el micro. ¿Cómo? La compañera Diana que tiene el micro encendido. Ah, ya. Ok. Entonces, como les digo, hay que entender qué se está pidiendo y de qué manera entonces se va solucionando. Ojo, este ejemplo, como les digo, pues es un ejemplo sencillo, pero este ejemplo es tipo parcial. El parcial tiene todo esto. Va a tener un menú, va a tener unas opciones, caso 1, caso 2. Dentro de cada caso va a tener algo que hacer. Y dentro de cada de esos casos, pues va a poder existir estructuras de repetición o estructuras de decisión. Entonces, este ejemplo es tipo parcial. El parcial tiene estas similitudes. Cuénteme. Nosotros vamos a tener que hacer esto en el parcial. Sí, señor. Sí, pero vamos a tener que escribir los números o tal cual como está. No, así como está, porque es que los datos los ingresa el usuario. Entonces usted simplemente le dice al usuario,
¿qué desea hacer? O sea, haga de cuenta, imagine que usted está al frente del computador y aparece un programita y el programita va haciendo cosas o va mostrándole mensajes. Pues, si usted fuera el usuario, ¿qué le gustaría ver? ¿De qué manera lo va a ver? ¿Ya? Oye, profe, usted le va a enterrar a uno con ese parcial. No, Ay, ¿cómo le ay, ay. ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Ay. Es que Bueno, por usted lo dice porque usted ya pasó por esto, pero nosotros no. no, pero es que por eso estoy diciendo, ahí está el ejemplo, ¿ya? Y la idea es que usted coja ese ejemplo y lo resuelva. Usted también de alguna manera mira a ver cómo genera pues ese tipo de solución. Si usted mismo no ponen las pilas, pues entonces van a tener inconvenientes. Ayuda divina es que, profe. Pero ya sabe, muchachos, pues en sí a practicar cómo hacer esto, porque si no, baila para el parcial. Bueno, vamos a ver. No sé si están mirando este otro archivo. Ahí lo ven. Otro ejemplo. Sí, profe, ahí se ve. Ok, entonces miren. En este caso, se pide que se informe una persona si puede o no puede votar y tiene que cumplir estas características. Es que Cristo lo puede todo, oiga eso. Bueno, entonces se pide que sea mayor de edad, que sea colombiano y pues que tenga cédula. Es como les decía, entonces puedo tener unas variables que son las que me van a generar una posible solución. Y entonces aquí, ¿qué voy haciendo? Recordémoslas que yo voy combinando para poder generar esa solución como tal. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Poder informarle a la persona si puede o no puede votar. Entonces voy a tener la edad, voy a tener la ciudadanía y voy a tener pues información de si tiene o no cédula. Entonces simplemente coloco un mensaje, información para votar, ingrese su edad. Entonces lea edad. La primera condición es que tiene que ser mayor o igual a 18, ¿no? Si edad, que es la que ingresé, es mayor o igual a 18, entonces ahora sí le pregunto si es colombiano. Pero entonces si la edad, si esta condición no se cumple, pues simplemente vengo acá y le digo no puedo votar, eres menor de edad. ¿Ya? Si la condición se cumple, pues sí debo continuar, porque como ya sé que es mayor o igual a 18, yo le pregunto si es colombiano. Entonces, si es colombiano, entonces le pregunto si tiene cédula. Pero si no es colombiano, pues viene acá, no puede votar, no eres colombiano. ¿Ya? Entonces miren que aquí yo voy combinando todas las opciones. Tiene que ser mayor de edad, tiene que ser colombiano y debe tener cédula. ¿Ya? Entonces ahí sí va cumpliendo cada una de ellas. Si no, ¿qué pasa? Si no tiene cédula, pues Pierde no el puede. tamal. Exacto. Entonces, aquí mire que yo le informo al usuario por qué no se está cumpliendo una de las condiciones. Entonces, no se cumple esta, entonces vengo y le digo acá, no puede votar porque no tiene cédula. De esta manera yo ya le estoy informando al cliente o al usuario porque no puede hacer tal proceso. O en el caso de que no sea colombiano, entonces, ¿por qué no puede ejercer ese derecho? Porque no es colombiano. O en el primer caso, porque es menor de edad. Entonces miren que esta es una forma de resolver algo que en sí es sencillo.
¿ya? Y usted lo ve, por decirlo así, de forma muy común, porque simplemente le preguntan o le dicen, a ver, muéstrame su cédula, a ver tal cosa, a ver si tal otra. Y si cumple esas condiciones, pues entonces puede ejercer su derecho al voto. De lo contrario, pues supone que usted lo informa, no puede hacerlo por esta razón, ¿ya? Entonces, esta es una solución para lo que está pidiendo y no se está pidiendo nada más, simplemente que cumpla estas tres características y de acuerdo al cumplimiento de las tres, entonces sí puede realizar un proceso, ¿ya? Entonces miren que esto es simplemente con la estructura de decisión sí, si no, ¿ya? Y en este otro caso, pues tenemos las operaciones básicas. Entonces, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, operaciones básicas, es suma, resta, multiplicación, división. Escoja la opción deseada. Entonces, según sea la opción, entonces, si desea sumar, entonces ingresa el primer número, ingresa el segundo número. Y eso que aquí, dentro de los mensajes que se están colocando, puede faltar información, porque mire que es operaciones básicas con dos números. Y el usuario no lo sabe. ¿Ya? Entonces aquí simplemente pues está pidiendo el primer número, el segundo número. A suma, asignele A más B. La suma es, y pues está el resultado. Y lo mismo con la resta, con la multiplicación y con la división. ¿Cuál es la única restricción de la división? El divisor no puede ser igual a 0. Entonces ingresa el primer número, ingresa el segundo número. Si ve que es el divisor, es diferente de 0, entonces sí puede hacer la división. Si no, entonces división por 0, error. Entonces miren que en algunos casos, pues está las guías, ya, que lo hacen ver mucho más ordenado. Pero igual, si usted no le coloca esa guía, pues ojalá lo coloque bien ordenadito, ¿no? Para que no se vea tan mal o tan difícil de entender como en este caso. Entonces, sí, tata, fin, sí, si no, fin, si no. Entonces, si lo coloca bien ordenado, pues también va a ser fácil de mirar, revisar y de trabajar. Pregunten, pregunten. Pregunten, ¿no hay preguntas? Pregunte yo. Profe, baja división para verla, al favor. ¿Cómo? Si puede bajar a división para verla. Ya. Carol, ¿qué iba a decir, Carol? Pregunte. ¿Se arrepintió? Que esto debe estar más entendibles. Todo está entendible. Sí. Profe, Cuénteme. en división, si el residuo da 0, entonces proseguimos con el procedimiento. Pero si no da 0 residuos, no se puede hacer procedimiento, ¿no? No, ojo. Esto que está aquí es no igual.
O sea, si B diferente de 0, es lo que está diciendo aquí. ¿Ya? Si B diferente de 0, sí puede hacer la división. ¿Ya? Si es igual a 0, entonces hay un error. O debe mostrar un mensaje que diga que es división por 0, entonces error. Esto que está aquí es no igual. ¿Ya? Este símbolo de admiración es la negación y pues sería la negación del igual. Entonces B diferente o B no igual a 0, entonces tal cosa. ¿Ok? Listo, profe. Entonces este es no igual. B no igual a 0 o B diferente de 0, entonces haga esto. Si no, entonces división por 0, error. ¿Quién más? Profe, ahí en el chat de la compañera Carol, que Sí, escribió estoy la viendo. pregunta. Ajá. Los códigos salen de lo que hemos visto hasta el momento. La estructura, sí, fin sí, si no, fin si no. O la estructura según sea, caso 1, caso 2, o escriba, o la definición o declaración o creación de las variables, o este tipo de información, sí, condición, tal cosa, sí, condición, tal cosa, este haga, este para, todo esto es de lo que hemos visto ya hasta el momento. Todo es parte de las estructuras que ya hemos visto y que ustedes pueden utilizar para generar cualquier tipo de solución. Y la idea es que ustedes miren que yo puedo combinar todas esas estructuras. En el caso 3, que son los números primos, combino el para con otro para, con un sí, con otro sí. Entonces miren que aquí yo puedo determinar una cantidad, mejor dicho, infinita de posibilidades. ¿Quién más? Claro, invénteselo y le damos solución. Profe, pero una pregunta, en C++, yo ya he estado practicando ahí algo, pues en los comandos código me sale las cosas en inglés, que tengo que escribir en inglés. Pues ya que escribe y todo eso en español, pero ¿cómo sería? Es que la idea de lo que estamos haciendo aquí en español, si lo entendemos, pasarlo a inglés, no es tanto problema. Pero la idea es entender lo que está haciendo hacia aquí, porque es que lo que usted está trabajando en C es lo mismo. El para, en el caso de C, es un for. Entonces, y lo mismo, tiene la misma estructura, las mismas características. El para inicia con una llave que abre y finaliza con una llave que cierra. Entonces, para, fin, para. Pero es entender la estructura como tal. Si yo no entiendo la estructura, no importa el lenguaje, no le va a dar la solución que usted necesita. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Listo? Esto es lo que usted tiene que entender, la estructura general. Si usted no entiende la estructura para combinar todas las posibilidades, pues no va a generar la solución que se espera. ¿Ok? ¿Quién más? Lo escucho, lo escucho. Por hoy yo les digo que esperaría que ustedes mismos cojan, hagan ejemplos.
ver qué. Cojan el libro, cojan esos mismos ejemplos que están ahí, traten ustedes mismos de darle solución. Se la cargué Google. Yo ninguno te manda este. ¿Qué quiere, hombre? A ver qué es que. Ahí mandé el ejemplo último que acabamos de ver al chat de aquí de la reunión. Y me llega una salsita de ajo y una salsa de ajo. Oiga, salsa de ajo, bueno, está bueno eso. Ay, profe. Yo no fui. Pero eso no está en todas. Ya está hablando de almuerzo, imagínese. ¿Ah? Bueno, entonces voy a parar la grabación. Muchas gracias.